Bueno, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy voy a exponerles la histología del sistema cardiovascular. Mi nombre es Laura Camila Reaño Rodríguez. Las estructuras del sistema cardiovascular van a tener un origen específico de cada estructura. Un ejemplo son las capas del corazón, en donde el endocardio se origina a partir de los tubos endocárdicos. En su lugar, el miocardio y el pericardio visceral van a tener un origen a partir del mesodermo lateral esplano. Las células de Purkinje y el sistema de conducción en general va a tener un origen a partir del tubo cardíaco primitivo. Adicional a esto, las válvulas auroventricular y el septo auricular va a tener un origen a partir de la segmentación del tubo primitivo por la acción de las moléculas GATA. De esta manera tenemos las generalidades. El sistema cardiovascular va a incluir tres estructuras fundamentales. La primera es el corazón, quien va a ser encargada de bombear la sangre por todo el organismo. Otra estructura serán los vasos sanguíneos, quienes proporcionan las rutas de circulación de la sangre desde y hacia los tejidos. Y la última estructura serían los vasos linfáticos, quienes son los encargados de transportar el líquido derivado de los tejidos, que conocemos como la linfa, de retorno a este sistema cardiovascular. De esta manera, la circulación consiste en dos tipos. Vamos a tener una circulación pulmonar que va a iniciar desde el ventrículo derecho por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde se oxigenará la sangre para transportarla por las venas pulmonares hacia las aurículas izquierdas. De esta sangre, las aurículas izquierdas servirán de precarga para iniciar lo que conocemos como la circulación sistémica. La circulación sistémica de esta manera inicia desde el ventrículo izquierdo y por medio de la arteria aorta va a circular por todo el organismo. De allí va a llegar al lecho capilar y en donde las vénulas y demás venas van a servirle de retorno para llegar de nuevo a la aurícula derecha e iniciar de nuevo la circulación pulmonar. Bueno, vamos a hablar de la primera estructura, que es el corazón. El corazón está localizado en el mediastino y está apoyado sobre el diafragma. Al lateral vamos a encontrar a los pulmones. Con posterior va a comunicarse con la columna, desviado hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo. Y este corazón va a contener músculo cardíaco, esqueleto fibroso y un sistema de conducción que vamos a ampliar más adelante. De esta manera, el corazón va a tener unas capas que van a depender del grosor de sus paredes. Entonces, va a tener una capa de pericardio que va a estar dividida en pericardio visceral canceroso, también lo vamos a conocer como el pericardio, como el epicardio. Este epicardio es la capa más externa del corazón y consiste en células mesoteliales con tejido conjuntivo y adiposo continuo. Tenemos que tener en cuenta que en este epicardio vamos a encontrar las arterias y los vasos encargados de la irrigación de este miocardio. Recordemos que estas arterias van a ser las arterias coronarias, que van a tener una disposición del lado derecho y una disposición del lado izquierdo. Enseguida, hacia el interior, vamos a encontrar el miocardio. Esta es la capa intermedia y va a consistir en músculo cardíaco. Tenemos en cuenta que los ventrículos van a tener una capa más gruesa de miocardio que las aurículas. Y adicional a esto, el ventrículo izquierdo va a tener un mayor espesor que el ventrículo derecho. La capa más interna que observamos acá va a ser el endocardio. Este endocardio consta de un endotelio, un tejido subendotelial
y una capa subendocárdica donde se van a encontrar las células del sistema de conducción del corazón. Otro punto importante es que entre las dos hojas del pericardio, la hoja visceral y la hoja parietal, vamos a encontrar una cavidad pericárdica. En esta fotomicrografía vamos a observar las capas nuevamente. Tenemos un endotelio, un miocardio y un epicardio. Recordemos que la capa intermedia y el endocardio la capa más interna. El epicardio va a contener, como vemos acá, los vasos encargados de la irrigación de este corazón, y el endocardio va a estar formado por un endotelio que observamos acá en esta posición. En esta fotomicrografía estamos observando tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo, y estas flechas nos están señalando al endotelio que encontramos en el endocardio. Vamos a observar también el miocardio de este ventrículo y el epicardio que va a contener los vasos sanguíneos ya mencionados. Acá estamos observando una rama circunfleja de la arteria coronaria. Y en esta imagen de la derecha vamos a observar el endocardio. Entonces, estas células planas y de una línea de grosor van a corresponder a la capa endotelial. Esta capa más eosinófila va a corresponder a la capa subendotelial. Y acá no está bien discriminado, pero vamos a tener a la capa subendocárdica, que es la que contiene el sistema de conducción del corazón. Entonces, tenemos el endocardio, como dijimos, es la capa más interna. Va a tener un endotelio que tiene una sola capa de células endoteliales. Acá observamos estos núcleos de dichas células. Va a tener un tejido subendotelial en donde adicional a esto, como muestra esta flecha, estamos observando los haces de músculo liso. Y además va a contener vasos y nervios finos. Entre este tejido subendotelial vamos a caracterizar la capa subendocárdica, que es de gran importancia porque vamos a encontrar, como ya mencionamos, las células del sistema de conducción. Esta capa subendocárdica va a ser tejido areolar laxo con fibras colágenas y fibras elásticas. Y entre el endotelio y el tejido subendotelial vamos a encontrar una lámina elástica interna que se verá de una disposición irregular. En esta presentación estamos observando la segunda capa o la capa intermedia que corresponde al miocardio. El miocardio es músculo estriado involuntario y va a contener cada miocardiocito, va a ser las células de este tejido. Entonces, entre miocardiocito y miocardiocito vamos a encontrar un disco intercalar que nos va a servir como función de sinsitio. Recordemos que el miocardio es un sinsitio que funciona por medio de estos discos intercalares que permiten el paso de electrolitos para hacer un complejo que lo caracteriza como un sinsitio. Respecto a los cardiomiocitos, estos poseen un núcleo ovoide y central, y al lateral vamos a encontrar unos halos blanquecinos. Estos halos van a corresponder al cono sarcoplásmico, en donde encontramos organelas, y adicional a esto vamos a encontrar a los pigmentos de lipofuscina, que corresponden a, a gránulos producidos por células posmitóticas. Recordemos que estos pigmentos van a estar conformados de lisosomas residuales. En esta fotomicrografía electrónica vamos a encontrar un disco intercalar. Entre este disco intercalar observamos las uniones ocluyentes, que son el sitio para el paso libre de electrolitos después de la despolarización del músculo cardíaco. Y en esta imagen tenemos en una disposición transversal las invaginaciones del citoplasma
miocardiocitos adyacentes. Adicional a esto, estamos observando las mitocondrias de este miocardio. Este fotomicrografía corresponde al pericardio. El pericardio va a tener una capa fibrosa, una capa visceral. Esta capa visceral es la capa más interna y va a estar compuesta por tejido conectivo areolar laxo con adipocitos. Como ya mencionamos, acá van a circular los vasos del corazón. Y entre la capa visceral y la capa parietal vamos a encontrar a la cavidad pericárdica. En esta capa de epicardio vamos a encontrar solo una capa de células mesoteliales en relación con el tejido conjuntivo y adiposo. Este espacio pericárdico va a ser un espacio virtual entre estas dos dichas capas y se depositan de 50 centímetros de trilocitrina, que es un color amarillento. Este deriva de las pericarditis de múltiples tipos. A continuación vamos a pasar al esqueleto fibroso del corazón. Este esqueleto fibroso va a estar compuesto por 4 anillos perivalvulares, 2 trígonos fibrosos, una porción membranosa de los tabiques, por lo tanto tenemos un tabique auroventricular y uno ventricular, uno auricular y uno ventricular. Y este esqueleto va a servir de anclaje de los músculos del miocardio. Además, debemos tener en cuenta que este esqueleto es el encargado de proveer un aislante del impulso eléctrico, permitiendo así desarrollar el sistema de conducción. De esta manera vamos a explicarlo rápidamente. El sistema de conducción inicia desde el nodo sinusal, viaja por medio de los haces internodales hacia el nodo auroventricular y de ahí parte por medio de las de Purkinje por una rama izquierda y una rama derecha para así despolarizar a todas las paredes del corazón y realizar el impulso para generar el ciclo cardíaco. En esta imagen observamos el nodo ventricular y las fibras colágenas que hacen características a este nodo. Aquí observamos el esqueleto fibroso en donde se realizó una fotomicrografía electrónica por digestión y quedaron los residuos de dicho esqueleto en donde antes encontrábamos a cada cardiomiocito ubicado en estas zonas. Bueno, la parte más importante o una de las de más relevancia es las células de Purkinje. Estas células de Purkinje, como ya mencionamos, van a estar en el endocardio, en la capa subcardíaca. Esta capa nos va a permitir observar estas células de Purkinje que van a tener una característica y es que son células de gran tamaño, puesto a que contienen grandes cantidades de glucógeno. De hecho, la cantidad de glucógeno va a ser tan exagerada que los núcleos de estas células en algunas ocasiones no se pueden observar debido a este cúmulo. Entonces, recordemos, están en el tejido subendocárdico. Son células muy grandes con núcleos ovoides y que en ocasiones no podemos verlos incluidos. En esta fotomicrografía tenemos la pared ventricular y observamos el sistema de conducción. Entonces, en la parte más superior observaríamos al
a la capa endotelial, el tejido subendotelial y al tejido subendocárdico. Acá estamos observando la palidez característica de estas células de Purkinje, que esta palidez es otorgada por la cantidad de glucógeno, como ya hemos mencionado, y los núcleos de dichas células. Adicional a esto, vamos a encontrar el miocardio en la parte inferior y vamos a observar que tenemos también haces de músculos entre este tejido subendotelial. Bueno, otra parte importante del sistema de conducción son las válvulas auroventriculares. Recordemos que tenemos dos válvulas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, que la válvula del lado derecho va a tener tres valvas y por esto se va a denominar la válvula tricúspide, y en su lugar la válvula del lado izquierdo va a tener dos valvas y la conoceremos como la válvula mitral o bicúspide. Las válvulas van a tener una característica y es que el tejido va a estar compuesto por tres tipos. Vamos a tener un tejido fibroso que va a formar el centro de la valva. Este tejido va a contener extensiones fibrosas de tejido conjuntivo. Vamos a observar también un tejido esponjoso. Va a estar formado por tejido conjuntivo laxo-areolar situado al lado auricular de esta válvula. Además, vamos a encontrar fibras elásticas y colágenas con disposición laxas infiltradas con una gran cantidad de proteoglucanos. Por esta característica van a actuarse como un amortiguador y va a reducir las vibraciones para permitir el cierre de dicha válvula. También vamos a tener una capa ventricular. Esta va a estar continua a la superficie ventricular de cada válvula y va a tener un revestimiento endotelial. Adicional a esto va a tener un tejido conjuntivo denso con gran cantidad de fibras colágenas que en esta coloración podemos observar de más opacas, más oscuras. Y de esta manera van a estar conformadas las válvulas. En esta fotomicrografía estamos observando la válvula mitral. Esta válvula, recordemos, se ubica al lado izquierdo del corazón y va a permitir el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho para poder expulsarla por medio de la arteria aorta al organismo. Entonces, acá observamos el miocardio del ventrículo izquierdo y vamos a ver esta válvula que va a estar suspendida por unas cuerdas tendinosas que van a estar atadas a los músculos papilares, quienes son los encargados de realizar tanto el cierre como permitir la abertura de esta válvula. Entonces, de esta manera vamos a observar las capas nuevamente de las válvulas. Entonces, tenemos en el lado auricular la capa esponjosa. Esta capa esponjosa, recordemos que está compuesta por tejido conjuntivo areolar y va a tener gran cantidad de fibras colágenas como de fibras elásticas. Vamos a observar también nuevamente la capa fibrosa que va a estar ubicada en el centro de esta válvula y va a contener extensiones fibrosas de tejido conjuntivo. Y vamos a tener la capa ventricular que recordemos que se caracteriza por presentar una gran disposición de fibras elásticas. Por esta razón vamos a observar la masa eosinófila y va a estar ubicada al lado ventricular de la válvula.
Como observamos, los músculos papilares van a disponer unas cuerdas tendinosas que van a estar conectadas a dichas pálpulas para realizar sus cierres. Estas cuerdas tendinosas, como las observamos en esta fotomicrografía, van a estar compuestas de tejido conjuntivo denso y regular y van a estar revestidas por una capa de endotelio. Esta capa de endotelio no va a estar con ninguna otra subcapa, como observamos en el endocardio, que tenía un tejido subendotelial. No, esta capa solo va a tener una delgada capa de endotelio y va a tener un tejido conjuntivo denso y regular, que con esta coloración observaremos de color azul. En la parte inferior tendremos al músculo papilar. Como ya mencionamos, el nodo sinoauricular va a ser el encargado de generar el impulso eléctrico. Recordemos que este nodo va a ser el principal marcapaso del corazón y va a estar ubicado entre la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Vamos a poder ubicarlo debido a esta arteria que conocemos como la arteria sinoauricular. De esta manera, acá observaremos la ubicación de este nodo sinoauricular que va a determinar el ritmo cardíaco. Otro nodo de gran importancia es el nodo auroventricular. Este nodo recordemos que es el segundo marcapasos del corazón y va a estar ubicado en el septo fibroso. De esta manera vamos a disponer de la aurícula y el ventrículo y como en el septo fibroso vamos a observar la disposición de este nodo auroventricular, que recordemos que va a pasar el impulso con un tiempo de retardo hacia el haz de His. Otra parte importante del sistema cardiovascular, como ya mencionamos, son las arterias. Las arterias van a realizar el transporte de sangre del corazón a los tejidos y van a tener una estructura básica para todos los tipos de arteria. Esta estructura va a ser una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Entonces, de esta manera las observamos acá. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia o externa. Acá en esta imagen observamos cómo hay una capa de endotelio y una capa de subendotelio. Y cada parte de estas túnicas va a estar separada por unas láminas elásticas. Entonces, la túnica íntima va a estar comunicada con la túnica media por medio de la lámina elástica interna. En su lugar, la túnica media va a estar comunicada con la túnica adventicia por la lámina elástica externa. De esta manera, las arterias se van a clasificar en tres grandes tipos. Vamos a tener a las arterias grandes o elásticas y van a ser estas arterias que van a cumplir una gran importancia. Van a ser los vasos más grandes, como tenemos a la arteria aorta, a las arterias pulmonares, a la arteria carótida común, etc. Tenemos a las arterias medianas o musculares. Estas arterias van a ser todas las que alcanzan a tener un nombre. Por ejemplo, la arteria branquial, la arteria carótida izquierda y todas estas arterias que alcanzan a tener o a percibir un nombre. Y tenemos por último las arterias pequeñas y las arteriolas, que son las que van a estar dispuestas por todo el organismo, pero ya no alcanzan a tener una denominación debido a su gran extensión. De esta manera, observamos a las arterias elásticas. Recordemos que son las arterias más grandes, van a tener un diámetro superior a los 10 milímetros y van a disponer
componerse de una túnica íntima compuesta de una capa endotelial. Van a tener la lámina basal y vamos a observar la membrana elástica interna, debajo de lo que conoceríamos como el tejido subendotelial. La túnica media va a estar compuesta tanto como por músculo liso en disposición transversal, como por fibrillas reticulares y colágenas, y va a estar comunicada con esta túnica adventicia por medio de la lámina elástica externa. La túnica adventicia va a estar compuesta tanto como por tejido conjuntivo como por fibras elásticas. En esta túnica vamos a encontrar los vasos encargados de irrigar a dichas arterias y células del sistema inmune, como son los macrófagos y los fibroblastos. Además, vamos a encontrar los nervios que van a dar la inervación a dicho tejido. En esta fotomicrografía estamos observando estas fibras elásticas y reticulares características de la túnica media. Acá en la parte superior vamos a tener al endotelio y al tejido subendotelial, y en la parte más externa encontraremos a la túnica adventicia. Bueno, las arterias elásticas tienen una característica fundamental, y es que en las células endoteliales de estas arterias, es decir, en la túnica íntima, en la capa endotelial, estas células van a contener unos cuerpos denominados los cuerpos de Weibel-Palade. Estos cuerpos van a contener en su interior el factor de von Willebrand. Recordemos que este factor se va a unir con el factor 8 en la circulación sanguínea para realizar la segregación plaquetaria. Son cuerpos de gran importancia ubicados en estas células endoteliales. En esta imagen de la derecha observamos de nuevo las tres capas. Entonces, de exterior a interior vamos a tener la túnica adventicia, que como dijimos va a ser tejido conjuntivo, con nervios y vasos que van a ser los encargados de la irrigación de estas capas. Va a tener una túnica media con la característica de que esta túnica va a poseer tanto músculo liso como fibras elásticas y colágenas y reticulares. Y va a tener la túnica íntima, que va a estar compuesta por una capa endotelial, un tejido subendotelial, y que se va a comunicar con la túnica media por una lámina elástica interna. Y, y esta túnica media se va a comunicar con la túnica adventicia por medio de la lámina elástica externa. Bueno, tenemos ahora a las arterias musculares o medianas. Estas arterias van de 2 a 10 milímetros de diámetro, y en la capa interna van a estar compuestas por un endotelio, por músculo liso, y vamos a observar esta capa amarilla con gran prominencia. Esta capa corresponde a la lámina elástica interna, que va a ser muy importante para distinguir a estas arterias musculares. Tenemos en la túnica media a los músculos lisos, a las fibras colágenas, y además tenemos otra característica de vital importancia, y es que no vamos a encontrar en gran cantidad las fibras elásticas, característica importante de las arterias grandes. Entonces, se va a comunicar con la túnica externa por medio de la lámina elástica externa, como ya mencionamos, y esta túnica adventicia va a estar más delgada que esta túnica media. Adicional a esto, va a contener algunas fibras elásticas, que va a ser gran característica para diferenciarla de las otras arterias.
En similitud con las otras túnicas adventicias, pues vamos a tener tanto fibroblastos como macrófagos y vamos a tener también los nervios y las arterias que irrigan y inervan a este tejido. Entonces, tenemos acá la membrana elástica interna que dijimos que tenía una gran predominancia. Tenemos la túnica media con las células musculares lisas y tenemos la túnica externa con estas fibras elásticas y colágenas características. En estas fotomicrografías estamos observando la luz de la arteria, vamos a observar esta lámina elástica interna de gran predominancia, vamos a tener el tejido endotelial y al tejido subendotelial. Vamos a observar esta túnica media con gran cantidad de células musculares y poca cantidad de fibras elásticas. Y vamos a observar esta túnica adventicia que es de menor grosor que la túnica media y va a contener tanto fibras elásticas como colágenas y con los respectivos nervios y vasos de la arteria. Acá observamos una un poco más pequeña donde tenemos al tejido, a la capa, al endotelio. Vamos a observar esta lámina elástica interna de predominancia, en la túnica media y a la túnica externa, como ya mencionamos sus características. En esta fotomicrografía observamos la luz que transporta el tejido sanguíneo, como observamos hay eritrocitos en esta luz. Acá tenemos las arteriolas o las arterias de pequeño tamaño. Estas son las más pequeñas del organismo y van a constar de solo una capa de endotelio, de un tejido conjuntivo muy delgado, de una membrana elástica interna y recordemos que en la túnica media va a tener solo de una a dos capas de células musculares y esta túnica adventicia va a ser mucho más delgada y fina que la túnica media. Entonces, estamos observando la luz, las uniones entre las células endoteliales de la capa de endotelio y va a estar relacionado con los fibroblastos. Acá observamos una capa endotelial, una túnica media compuesta por una o dos capas de células musculares y una capa de masa externa o adventicia compuesta tanto por tejido conjuntivo como de nervios y arterias. Recordemos que esta capa va a ser de menor grosor que la de la túnica media. Es una principal característica para determinar una arteria. Acá observamos una arteriola, entonces tenemos una capa de células endoteliales, una luz. Vamos a observar la túnica media y vamos a ver que la lámina elástica interna no la vamos a poder observar. Acá tenemos el tejido o la túnica externa y adventicia y acá estamos observando, podría ser un neutrófilo. Daremos paso a los capilares que son las redes bases del intercambio. Entonces, estos capilares van a tener una característica y es que van a componerse tanto de una capa endotelial como de una lámina basal. Y la disposición de esta lámina basal es la que va a determinar las características para cada tipo de capilar. De esta manera, tenemos los capilares continuos que van a disponer una capa de células endoteliales que se comunican por medio de uniones estrechas y van a contener una lámina basal continua que va a permitir intercambio, pero no de tan gran magnitud
como lo permitirán los demás capilares. Estos capilares van a estar muy relacionados con los pericitos que van a aportar resistencia vascular a estas redes de intercambio. Vamos a observar cómo estas vesículas pinocíticas van a ser parte de este tejido subendotelial. Acá tenemos a los capilares fenestrados. Estos capilares fenestrados van a tener una característica importante y es que en el tejido endotelial van a poseer unas fenestraciones. Estas fenestraciones van a ser de gran relevancia para el intercambio en órganos como lo son las glándulas endocrinas, como tenemos en cuenta la glándula suprarrenal, que va a estar encargada de la producción de glucocorticoides, como la aldosterona, la ACTH, etcétera, y vamos a tener la luz de dicho capilar. Otra característica importante es que la lámina basal, al igual que la del capilar continuo, va a ser una lámina basal continua. Y por último, tendremos a los capilares discontinuos o sinusoides. Estos capilares van a tener grandes perforaciones en sus células endoteliales. Van a estar separadas por espacios intercelulares de ancho irregular y además van a descansar estas células sobre una lámina endotelial que va a estar en disposición discontinua. Va a ser de vital importancia para órganos que requieran un gran intercambio, como lo son el timo, el vaso. Entonces, de esta manera vamos a observar un capilar continuo en el cerebelo. Son vasos sanguíneos de muy pequeño tamaño, van de las 4 a las 10 micras. No tienen tanto ni túnica media ni túnica adventicia, solo va a estar compuesto por el tejido endotelial de células endoteliales y por esta lámina basal. Acá observamos la unión entre las células endoteliales, la relación con estos pericitos y las vesículas pinocíticas. Acá observamos cómo se dispone este capilar que transporta los eritrocitos por medio de un tejido adiposo. Capilares fenestrados. Recordemos que permiten el paso de electrolitos, pero no en gran medida como lo haría un capilar sinusoidal. Estos capilares fenestrados pues tienen la característica que sus células endoteliales van a contar con unas fenestraciones que les permiten dicho intercambio. Estos capilares fenestrados los vamos a encontrar en médula renal. En el glomérulo de la médula renal observamos estos capilares que se disponen sobre todo el tejido y van a permitir este filtrado. Observamos la misma composición, que son unas vesículas pinocíticas, una lámina basal continua y la comunicación o relación con los pericitos adyacentes. De esta manera pasamos a los capilares sinusoides o con mayor posibilidad de un filtrado sanguíneo en el tejido. Como dijimos, son para tejidos que necesiten una gran irrigación, como son el vaso o el hígado. Acá tenemos estos capilares que recordemos tienen una membrana basal discontinua y las células endoteliales van a tener unas fenestraciones de gran tamaño. Esto les va a permitir el paso de grandes moléculas que van a servir de elementos nutritivos para el tejido. Entonces acá observamos el sinusoide, el hígado y acá cómo se dispone para realizar la nutrición a dicho tejido. Vamos a pasar a continuación a las venas. Tenemos como característica
principal, que estas venas van a llevar la sangre desde el lecho capilar hacia la aurícula derecha, en donde van a realizar la circulación pulmonar por medio de los pulmones. Estas venas a nivel histológico tienen unas características y una característica de vital importancia es que sus túnicas no están bien definidas. Sus túnicas se van a clasificar además en vénulas postcapilares, en venas pequeñas, medianas y de gran tamaño. Las vénulas van a estar compuestas por una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Volvamos un poquito acá. Entonces, tanto las venas como las arterias van a tener estas tres características: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La diferencia va a ser de la disposición de esta túnica media, tanto en las venas como en las arterias. Entonces, vamos a empezar por las vénulas postcapilares. Estas vénulas van a tener solo túnica íntima y esta túnica íntima va a ser compuesta por células endoteliales que forman la capa endotelial y no van a tener ni túnica media ni túnica adventicia. Además van a estar entre los 10 a los 50 micras. En su lugar, las venas pequeñas sí van a disponer de una túnica íntima compuesta por el endotelio, van a disponer de una túnica media de músculo liso, pero que va a contener solo una o dos capas de células endoteliales, de células musculares, perdón, de músculo liso, y van a tener también fibras colágenas en dicha túnica. Adicional a esto, van a contener la túnica adventicia, que va a ser una túnica corta de fibras elásticas y tejido conjuntivo. Acá podemos observar la diferencia entre una arteria de pequeño calibre y una vena pequeña. Entonces, como mencionamos, una túnica íntima compuesta por endotelio, una túnica media compuesta por una o dos capas de células musculares lisas y una capa adventicia compuesta por tejido conjuntivo como por fibras colágenas. Bueno, la vena mediana. Esta vena mediana va a tener de 1 a 10 milímetros de diámetro. Y esta vena mediana va a disponer de un endotelio, de una lámina endotelial compuesta por estas células endoteliales. Va a contener además músculo liso en este tejido subendotelial y va a contener una membrana elástica interna que no va a ser tan predominante. De hecho, va a ser muy escasa. Entonces, túnica íntima va a estar compuesta por células endoteliales, células de músculo liso en el tejido subendotelial y fibras elásticas. Ya dijimos que la lámina elástica interna no va a definirse de gran manera. La túnica media va a estar compuesta por músculo liso y va a ser un músculo liso de 2 a 15 capas, que en relación va a tener además fibras colágenas y elásticas. Y vamos a observar que es una característica de las venas y es que su tejido o su túnica adventicia va a ser de gran tamaño y va a superar por un gran grosor a la túnica media. Esta túnica adventicia va a disponer haces de células musculares lisas, va a disponer también de fibras elásticas, de células del sistema inmune, macrófagos y fibroblastos, de nervios y de vasos que van a ser los encargados de realizar la irrigación de dichas venas. Entonces, va a tener la túnica íntima compuesta tanto por tejido endotelial como por tejido subendotelial con células musculares lisas. Va a disponer de una túnica media con células musculares lisas y fibras colágenas y una túnica adventicia de gran tamaño que también tiene células musculares lisas y células del sistema inmune y fibras colágenas. Entonces, observamos que
tiene tanto una túnica íntima como una túnica media y una túnica adventicia con disposición de células musculares en sentido longitudinal. Observamos que como la lámina elástica interna no tiene una gran prevalencia, van a tornarse un poco contorneadas. Esta vena se encuentra en relación con el tejido adiposo adyacente. Tenemos las venas grandes que van a superar los 10 milímetros de diámetro. Estas venas grandes van a tener tanto células endoteliales como tejido conjuntivo y músculo liso en esta túnica íntima. Tampoco va a haber la lámina elástica interna predominante y vamos a observar una túnica media con músculo liso también de 2 a 15 capas y fibras colágenas. Adicional a esto, el tejido conjuntivo va a ser muy grueso, va a ser mucho más grueso que el de la túnica media, va a contener algunas fibras elásticas y muchos haces de músculo liso longitudinal. Va a disponer también de células del sistema inmune, como son los fibroblastos y los macrófagos, y va a disponer tanto de nervios como de vasos, la vasa vasorum, que va a ser las encargadas de inervar estas primeras capas del exterior, y recordemos que por la parte interna va a estar irrigado de manera o por la forma de difusión, desde la luz hacia las primeras capas internas y por medio de la vasa vasorum a las capas externas de esta irrigación. Entonces vemos el tejido endotelial, la túnica media y esta túnica adventicia con gran disposición de haces de músculo liso. Entonces, el endotelio, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia con todos esos fascículos longitudinales de músculo liso, que por medio de las fibras elásticas van a darle esta característica a este tipo de venas. A continuación tenemos los vasos sanguíneos atípicos. Estos vasos van a disponer de unas características especiales que los hacen diferentes al resto de vasos. Vamos a tener tanto venas como arterias con características distintas. Entonces, vamos a encontrar entre este grupo a la vena central de la médula suprarrenal. Esta vena va a tener de diferencia que su túnica media va a ser inusual, pues dispone varios fascículos longitudinales de músculo liso que van a variar su tamaño y espesor. Estos fascículos se van a denominar las almohadillas musculares. Adicional a esto, van a tener unas áreas en este músculo que van a facilitar el intercambio hormonal y dicho músculo va a generar unas irregularidades en el espesor venoso. Entonces tenemos la túnica íntima, la túnica media con este músculo, con estos haces de músculo longitudinal característicos que le darán una irregularidad a esta vena de la médula renal. Adicional a esto tenemos a la vena safena mayor. Esta vena tiene característica que la túnica media muscular va a ser muy gruesa. Recordemos que en la túnica media iba a ser de menor tamaño que la túnica adventicia. En esta vena safena es al contrario. Esta túnica media es muy gruesa y además la túnica íntima también va a contar con un gran grosor. Adicional a esto, vamos a observar que la lámina elástica interna va a estar muy poco desarrollada y por esto no vamos a ver como una diferenciación tanto en la túnica media como en la túnica íntima. La túnica adventicia también va a ser de gran tamaño, es decir, que esta vena va a tener cada túnica de gran tamaño, pero en especial su túnica media. Y esto la va a relacionar con los vasos sanguíneos antípicos. Otra arteria va a ser la arteria coronaria.
Esta arteria tiene característica que su pared es mucho más gruesa, es decir, que va a tener gran cantidad de capas circulares musculares. Y la característica más importante es que este tejido subendotelial va a estar en relación o va a estar determinado por la edad de las personas. Esta túnica va a estar con un mayor tamaño dependiendo de la edad de la persona y va a modificarse por medio de los años que tenga esta persona. Además, vamos a contar con que la túnica adventicia va a ser delgada y va a tener un reforzamiento de fibras colágenas longitudinales. Otros vasos atípicos son los senos venosos durales. Estos senos son son muy raros de encontrar y van a estar con espacios venosos muy amplios y van a tener un revestimiento endotelial sin músculo liso. Recordemos que tanto en las arterias como en las venas y como en el tejido cardíaco, el tejido subendotelial dispone de músculo liso y, a diferencia, estos senos venosos no van a tener músculo liso. Esto los hace característicos de estos vasos sanguíneos atípicos. Muchas gracias por su atención.